A ver si así. Creo que ya se está viendo. A ver. Sí, ¿verdad? ¿Ya? Creo que ya se está transmitiendo, ¿no? Tache para YouTube, ¿eh? Pésimo, pésimo, pésimo YouTube. Malísimo. Una aplicación de tercera, ¿eh? La verdad. Sí. Ahorita para meterme un problema, ¿eh? Y pues a ver si me lo... A ver, voy a estar aquí con ustedes, amigos. Si se corta, es por... Me explicaron que es por tres razones. Una, porque alguien está anunciando o metiendo que estamos violando las normas de la comunidad, que ya sabemos que pues, es el sabotaje continuo de ciertas personas. Otra, que YouTube simplemente me corta la transmisión. Y tercera, que la aplicación pues simplemente se corta y ya. Entonces, yo voy a transmitir. ¿Sí? Esta es la última oportunidad que doy aquí en estos en vivos en YouTube. Ya estaba pensando ir a Facebook mejor. Entonces, pues dije, bueno, voy a dar una oportunidad más. Si funciona, pues nos seguimos. Y si me cortan la transmisión, se acabaron los en vivos en esta plataforma, definitivamente. Ya nomás voy a usar YouTube para promover algunos videos y se acabó. Y nos vemos en Facebook, ¿sale? Bueno, habiendo dicho eso y señalando otra vez lo pedorro que es YouTube, voy a hablar sobre cómo el entorno define tu entrenamiento, ¿sí? El entorno, dónde vives, cuáles son tus necesidades y tus prioridades en tu vida, en términos de salud, en términos de profesión, en términos de sociales y en términos de seguridad, lógicamente, ¿sí? La sociedad donde te desenvuelves y la profesión que realizas, pues van a proyectar tus prioridades de entrenamiento y de capacitación si es que quisieras alguna capacitación o entrenamiento. Y por otro lado, las áreas de entrenamiento donde tú te capacitas y practicas, pues van a definir realmente tus capacidades, ¿sí? ¿A qué me refiero? Vámonos primero por un lado y luego nos vamos al otro. En primer lugar, si eres una persona que vive, vamos a decir, en un país, más de hablar de países, en una sociedad o en un entorno de bajo riesgo, con poco índice delictivo, con poca violencia intrafamiliar, con dinámicas un poco más sanas, ¿sí? Y más seguras, pues realmente pudiera ser que no tienes no sientes una prioridad en términos de defensa personal como tal o funcionalidad de combate o manejo de armas o tener armas, etcétera. Pudiera ser que te enfoques más a un desarrollo personal, espiritual, a la parte de la salud, y está bien, está perfecto. Muchas personas yo he observado que viven en lugares relativamente seguros. Ya ningún lugar es seguro, pero vamos, entiéndanme. O sea, hay lugares que son un poquito más seguros, ¿ok? Y las personas que viven en estos lugares, en estos barrios, en estos entornos un poco más seguros y tranquilos, no se ven en la necesidad realmente de aprender algo que sea 100% funcional. Entonces buscan muchas veces, por ejemplo, el deporte de contacto o buscan el arte marcial, un arte marcial más espiritual, demostrativa, un arte marcial más que le aporte disciplina de vida, salud, etcétera. Es como cuando la mamá lleva a sus hijos al karate o al taekwondo o al judo o al aikido o etcétera, o al box y los lleva más con la percepción de quiero que mi hijo aprenda una disciplina de vida, quiero que mi hijo refine su carácter y de paso pues sí aprenda a defenderse, ¿no? Diferente a la mamá que lleva a sus hijos porque los niños o las niñas están teniendo un problema serio de bullying y le urge
que su hijo o su hija aprenda a defenderse, ¿sí? Y nosotros, por ejemplo, hemos tenido, yo he observado, cuando yo daba clases de niños, yo veía estas dos modalidades, ¿no? O sea, la mamá que llegaba y me decía, o el papá me decía, a mí, yo me interesa que mi hijo aprenda a defenderse, pero no tanto. Me interesa más la parte de disciplina, me interesa que sea una persona de bien, me interesa que tenga un camino marcial en su vida, etcétera. A contraparte de otras mamás y papás que llegaban y me decían, traigo a mi hijo porque está sufriendo de bullying, está ya muy minado psicológicamente, ya no duerme, ya hasta se orina en la cama, etcétera, y necesita recuperar su confianza y sí necesita aprender a defenderse. Entonces, como que son dos perspectivas que los papás llevan, que van llevando a sus hijos con estas dos ideas, ¿no? Y es lo mismo con los adultos. Yo me he dado cuenta que es lo mismo. Hay personas que vienen a las artes marciales por disciplina, por salud, por espiritualidad, y hay personas que vienen con una necesidad real de protección, y hay personas que vienen pensando que tienen una necesidad real de protección y en realidad no la tienen. O sea, en realidad no la tienen. Tienen una paranoia autogenerada y ven peligros donde no lo hay. Entonces, como que hay toda esta gama extraña de necesidades eso sí define mucho el entrenamiento. O sea, cuando una persona viene con una necesidad real de defensa y de protección y de seguridad, y por ejemplo va a una escuela muy tradicional o va a una escuela pues, que se enfocan más a la parte de deportes de contacto, etcétera, de repente pueden no sentir cumplidas sus expectativas. Puede sentir que, vine aquí, pero me están enseñando algo que realmente no me va a servir. Entonces acaba claudicando o acaba, pues sí, entrenando, pero sigue sintiendo esa inseguridad, sigue sintiendo que lo que está aprendiendo pues realmente no le va a servir. Le ayuda a desestresarse, le ayuda a estar más relajado, a tener un poco más de autoconfianza, pero sabe en el fondo que lo que está aprendiendo en una situación real con armas o etcétera, pues no le va a servir de todo o le va a dar ciertas ventajas en ciertos escenarios y aspectos, pero en otros no, ¿no? Entonces, cuando alguien viene con esa necesidad real de defensa, pues tiene esa perspectiva y tiene ese juicio y ese criterio, ¿no? Cuando alguien viene con la necesidad nada más de un camino espiritual, de un desarrollo personal, de un proceso de recuperación de su salud, etcétera, pues llega a una escuela muy tradicionalista o donde hay mucho ejercicio, etcétera, y se sienten muy bien y se sienten muy a gusto y sienten que pues esa academia, ese dojo, ese profesor o profesora está cumpliendo todas sus expectativas, ¿no? Y es curioso, las personas que tienen ya una paranoia autogenerada por una sensación de poca estima o de baja autoestima y de falta de autoconfianza, y también tienen ya, vamos a decir, un proceso ansioso, ¿sí? O un trastorno, vamos a decirlo incluso como trastorno de ansiedad debido a esta paranoia, incluso hasta con tendencias psicóticas a ver a todos como mis enemigos y me quieren matar y me quieren hacer daño, que ya en realidad es una patología mental y que yo creo que esas personas no deberían de hecho entrenar ningún arte marcial, lo que deberían es ir al psicólogo, ir al psicoterapeuta, ir al psiquiatra. Pero bueno, acaban yendo a centros de entrenamiento de artes marciales tradicionales, van a lugares de defensa personal, van a lugares de manejo de armas, y lo más curioso de estas personas es que por más que entrenan y por más que se capacitan, esa inseguridad intrínseca que están sintiendo y tan profunda no se quita y nunca se va a quitar a menos que trabajen consigo mismos en un proceso más bien, diría yo, psicoterapéutico, ¿sí? Comento esto porque yo he tenido incluso bastantes alumnos y alumnos que estuvieron conmigo varios años, ya no, pero conocí a bastantes personas que tenían, yo me di cuenta que tenían serias patologías mentales, de paranoias, tenían incluso tendencias psicóticas, tenían una sensación de incertidumbre constante y continua, una inseguridad neurótica personal tremenda, y esperaban con mis capacitaciones o mis enseñanzas o las prácticas pues de alguna manera matizar o transformar eso en algo diferente, y por más que entrenaron no sucedió.
O sea, y esas personas de hecho se fueron a otros sistemas. Algunas personas que yo conozco, bueno, exalumnos se fueron a sistemas más violentos, más agresivos, pensando que ahí iban a tener una resolución a sus patologías mentales y se pusieron peor, de hecho. O sea, peor, les hizo bastante daño, ¿sí? Y me da mucha pena, porque ahora que yo me he enterado, porque aquí uno pues, en el campo se entera de todo, y me entero de cómo están llevando su vida a cabo después de haber estado o siguen entrenando en sistemas muy agresivos o agresivos a lo pendejo además, honestamente. Y me doy cuenta y veo que están peor y están más psicóticos, más paranoicos, más locos, más conspirativos, pues me da pena por esas gentes, porque yo no los pude ayudar y nadie los va a poder ayudar en ese campo. Necesitan un psiquiatra, necesitan un psicoterapeuta, ¿no? Entonces, las necesidades de cada quien y las propias proyecciones y patologías de cada quien y las propias historias que traemos nos eyectan, por decir así, a lugares de entrenamiento donde queremos resolver todas estas inquietudes que tenemos y estas percepciones personales que tenemos, ¿ok? Entonces esa sería una parte, ¿no? Esa sería una parte. Y cómo muchas veces queremos encontrar un lugar o encontramos un lugar que pretendemos nos dé una resolución a nuestras patologías o a nuestras historias y tal vez no es el lugar indicado, ¿ok? A veces puede suceder, claro. Ahora vamos a verlo desde otra perspectiva, ¿ok? Más allá de tus propias necesidades y tus propias historias, hacia dónde te proyectan, los lugares como tal, y yo estoy hablando literalmente de las instalaciones, o sea, de las instalaciones. Si nosotros entrenamos, por ejemplo, en un tatami, todo el tiempo, en un lugar acolchonado, con paredes acolchonadas, con, no sé, ciertas instalaciones diseñadas para derribos, para lucha en el piso, para etcétera, nuestra corporalidad se va a adecuar a eso y vamos a entrenar de esa forma, ¿ok? Entonces siento yo que, yo he observado que las personas que entrenan mucho en tatami y que no han entrenado en la tierra, en las piedras, en el piso, en el cemento, en la madera, etcétera, tienden a ser un tanto descuidados con su, por ejemplo, con su forma de caer, ¿sí? Sus ukemis son un tanto descuidados. También he notado que son un tanto descuidados de cómo, por ejemplo, colocan las rodillas en el piso. O sea, porque no es lo mismo bajar una rodilla en el tatami, donde está suave, para hacer, por ejemplo, un double leg, o un single leg, o un derribo, etcétera, y que bajes la rodilla, o haces una proyección bajando la rodilla, o vas a dominar a alguien en una cuestión de tipo grappling y bajas la rodilla y te apoyas en tu rodilla firmemente para hacer algún apalancamiento o algún derribo. No es lo mismo hacerlo en el tatami que bajar la rodilla con esa fuerza y esa potencia en el cemento o en una piedra o en madera, etcétera. Yo me lastimé seriamente un menisco en un entrenamiento policial. Estaba dando una capacitación en una academia de policía y un policía se me puso necio, se puso rejego y lo acabé dominando, pero a la hora que le metí las rodillas en la cara, ya lo tenía bajo dominado, y a la hora que le metí las rodillas en la cara, le metí una rodilla para meterle presión en la cara, se movió la cara, se me quiso salir y mi rodilla se me resbaló y se me fue directamente al cemento. Y yo realmente me aguanté, o sea, a la hora que golpeé la rodilla con el cemento se oyó así, ¡pac! Y luego se oyó crack. Me aguanté el dolor para seguirlo dominando, lo acabé de dominar, a este policía que se puso necio, pero yo pensé, me rompí la rodilla, me acabo de romper la rodilla. Me paré y efectivamente no podía casi estar de pie. Todavía me faltaban como una hora más de clase y me aguanté, o sea, porque ahí no puedes mostrar debilidad, no puedes mostrar debilidad, entonces pues no mostré debilidad y me aguanté, pero vamos, por dentro estaba llorando casi, porque realmente el dolor era inmenso. Fui y me saqué una radiografía y tenía fisurado el menisco, ¿sí? O sea, sí realmente fue un impacto muy feo, ¿sí? Y no fue desde arriba, o sea, nada más se me resbaló mi propio peso en la cabeza de fulano, se me resbaló y se proyectó al piso y me fregué la rodilla. Entonces, sí, el tipo de entorno, pues sí va definiendo cómo vamos moviéndonos. Yo desde esa ocasión, desde esa vez que me lastimé la rodilla,
modifiqué muchísimo mi forma de entrenar, muchísimo, sí. Yo utilizaba mucho bajar la rodilla para hacer ciertas proyecciones o como me habían enseñado, por ejemplo, en el jiu-jitsu brasileño, el grappling, que tenía ciertas, este profesor daba ciertas dinámicas también de lucha grecorromana, para hacer tú un double leg o un single leg, o sea, para hacer un derribo de piernas al otro, muchas veces bajas la rodilla, la deslizas y luego te vuelves a subir ya agarrando las piernas o una pierna y la cadera, etcétera. Y todo eso yo lo modifiqué porque yo pensaba, si yo hago esto en el tatami está bien, pero si yo lo hago en el piso o lo hago en cemento rugoso o lo hago en una piedra, me voy a desgraciar la pierna. Y entonces sí modifiqué mi entrenamiento y yo empecé de hecho, yo a entrenar diferente y empecé a enseñar diferente porque me di cuenta que el piso no es lo mismo. De la misma manera, todo este tema de las caídas que les estaba explicando, yo veo, por ejemplo, muchos aikidokas, judokas, o sea, jiu-jitsu brasileño, gente que hace grappling o sambo y lo hacen todo el tiempo y entrenan en mat, ¿no? Lucha grecorromana, etcétera, y entrenan en el mat, en el tatami, en un espacio, en una superficie acolchonada. Veo que está bien, entrenan bien y son súper profesionales, pero cuando de repente aplican lo mismo o caen de la misma forma en el cemento o en la madera o etcétera, pues se lastiman seriamente. Yo es que a mí me ha pasado varias veces, por eso lo digo. En una exhibición yo todavía era cinta blanca, tenía un profesor que me agarraba mucho de uke, ¿sí? Yo era su uke y me agarraba mucho para exhibiciones, etcétera, porque yo atacaba duro y fluía bien, entonces fluía bien con las técnicas y todo. Entonces me acuerdo que dimos una exhibición bastante grande en una cancha de béisbol, de básquetbol, en una cancha de básquetbol, ¿ok? Y la cancha de básquetbol era como de cemento pulido, entonces estábamos dando la exhibición y me hace una proyección y me lo aplicó tan fuerte la proyección que yo me tuve que volar, o sea, tuve que hacer un brave fall para que no me rompiera el brazo. Entonces hago la proyección, hago el giro y caigo en el cemento, mi cadera cae en el cemento, o sea, mi cadera cayó directamente en el cemento y puta, me dolió igual, lo mismo, o sea, me paré por orgullo y por tolerancia al dolor y por locura, pero porque estaba bien loquito antes, ¿no? Pero me paré por eso, porque realmente me dolió horrible. Acabé la exhibición y me quedé cojo un mes, o sea, de rengo, o sea, yo dije, ya me fregué la cadera. Afortunadamente tenía un amigo que hacía muy buen, era masajista, tradicional mexicano, sobador de esos. En México ahí están los sobadores que agarran y te soban, pero durísimo, y chillas y gritas, pero te sacan del problema. Y este amigo, pues me empezó a sobar la cadera, no, me dolió, como no saben, y me alivianó. O sea, pude caminar gracias a la sobada que me puso, pero yo estuve rengo un mes, o sea, no podía caminar. Entonces, yo siento que a veces no se toma en cuenta las superficies de entrenamiento, ¿sí? Se da por sentado que siempre va a estar acolchonado, o no nomás en el tema de las caídas, o sea, debemos de aprender a caer en cemento, debemos de aprender a que nos derriben en una superficie dura y aprender a enconcharnos y a absorber el impacto. Por ejemplo, se aplica mucho en judo, en aikido, etcétera, el romper, ¿no? La caída, o sea, lo que se dice romper la caída, pegar en el tatami, ¿sí? ¿Sí? Con la mano. Y bueno, tú haces eso en el cemento. Los que tienen años practicando alguna arte marcial de grappling con derribos, seguramente ya experimentaron lo que es romper caída en duela o en cemento o en tierra. No es para nada lo mismo. Entonces tienes que aprender a caer sin romper la caída, pero al mismo tiempo absorber el impacto y que no te lastimes. Entonces es todo otro código de movimiento, otro lenguaje que estoy hablando, ¿no? Y no nada más como uke cuando recibes las técnicas, sino también como nage. O sea, por ejemplo, el aikido tiene muchas rotaciones del pie, tiene muchas rotaciones. O sea, lo que es tenkan, tenkan quiere decir es un movimiento giratorio de pivoteo. Entonces, en aikido hay muchas rotaciones donde el pie lo giras. Y no es lo mismo girar el pie con el pie descalzo en un tatami, en una lona de algodón crudo o en una lona de plástico, etcétera, a pretender girar el pie con una suela de hule antiderrapante en un lugar donde no te vas a derrapar. Hay varias personas que se han realmente lesionado las rodillas, se han roto los tobillos por hacer una rotación muy fuerte del pie con tenis en un área corrugada.
¿sí? ¿Por qué? Porque hacen un giro muy fuerte, no giras y entonces tu propio cuerpo te rompe el tobillo, te rompe la rodilla. Entonces no es lo mismo moverse con tenis, con botas, con tacones, en un área corrugada o en un área que está mojada o en un área donde hay arena, por ejemplo. Yo hace como 15 días o no me acuerdo, como 3 semanas o algo así, me llevé unos tenis ahí a la clase de la Ciudad de México. Estamos dando ahorita clases en un estacionamiento, sí, super underground así, ¿no? Que nos prestaron la policía de Tlalpan, ¿no? Entonces nos dejan entrenar ahí. Y ese estacionamiento hay mucha arenilla, hay mucha tierra, arenilla, ¿no? Entonces yo me llevé unos tenis que pues siempre me habían funcionado, son unos Nike que tengo negros, que me son muy cómodos y todo, pero la suela es un poco lisa, vamos a decirlo así. Entonces recuerdo que en una explicación hice un movimiento y se me patinó el pie, o sea, se me botó la arena y la arenilla con el tenis, se me botó, ¡fa! ¿Sí? Y me resbalé, o sea, me caí, o sea, no fue un error de técnica, sino que se me patinó el pie por la suela del tenis, se me patinó y entonces me eché encima, ahora sí que al alumno con el que estaba haciendo, me volví a parar rápidamente, o sea, recuperé la posición, pero sí me tropecé, explicando, o sea, no me tropecé, me resbalé y desde ahí ya no volví a usar esos tenis. O sea, desde ahí dije, estos tenis, un día, o sea, en una pelea, en una situación real, un resbalón, en un ataque de cuchillo o en un, no sé, si alguien se te viene a los golpes y te resbalas y te patinas, pues acabas muerto literalmente, ¿no? O tratas de huir y te resbalas, pues está mal, ¿no? Entonces esos tenis dije, ¿sabes qué? No me sirven. Y ya ahí los tengo guardados, ¿no? Entonces, la verdad es que sí influye la superficie donde entrenas, el tipo de calzado que traes, sí influye en el tipo de desplazamientos que vas a hacer y en el tipo de movimientos que vas a hacer. Influye 100%. No es lo mismo, repito, por ejemplo, moverse en un área abierta con una superficie, vamos a decir, regular, donde el tatami pues, todo es planito, a moverse, por ejemplo, en un lugar que vas de bajada, o sea, o donde hay escalones, o donde hay baches, o donde hay arenilla, o donde hay lodo. No es para nada lo mismo. Yo lo veía, por ejemplo, dábamos muchas veces clases en Viveros, que es este parque en Coyoacán muy bonito, y en época de lluvias ese parque se pone súper lodoso. Y yo me acuerdo de los resbalones, o sea, de los resbalones de los estudiantes a la hora de tirar una patada o a la hora de tirar un rodillazo o de hacer un derribo, pues se volaba, así como si estar entrenando en jabón, o sea, se resbalaba la gente, ¿no? Entonces, la verdad es que sí influye muchísimo el entorno en tu desarrollo de tus capacidades. Si ustedes siempre entrenan en lugares controlados, o sea, en una superficie siempre regular, con colchoncito y abierta, no estoy diciendo que esté mal, no estoy señalando que esté mal, pero sí tomar en cuenta que si ustedes siempre entrenan a su cuerpo en ese tipo de superficies, pues así es como se van a mover. Y cuando ya entras en otro tipo de superficies con desniveles, con calzados diferentes, con circunstancias diferentes, pues evidentemente van a sentir una gran diferencia y el problema es que esa gran diferencia pudiera causarles un error que les pudiera causar una lesión mayor, ¿sí? Incluso entrenando, ya ni siquiera en una situación real. Entonces, eso es importante. Otro punto es que curiosamente la mayoría de las áreas de entrenamiento, por lo mismo que son áreas para que muchas personas se entrenen, son áreas abiertas, ¿sí? Son áreas abiertas donde no hay obstáculos, donde no hay cosas, es un espacio amplio donde pues, tú te puedes mover libremente y es un espacio abierto. Pero la realidad es que muchas situaciones de riesgo y muchas peleas y asaltos y tentativas de homicidio y tentativas de privación de la libertad, etcétera, etcétera, se desarrollan en áreas donde hay cosas, o sea, donde hay desniveles, donde hay paredes, donde hay puertas, donde hay pasillos, donde hay escalones, donde hay carros, donde hay, o sea, hay gente, ¿sí? Hay gente, por ejemplo, en la Ciudad de México, las estaciones del metro de la Ciudad de México se ponen que no saben, o sea, bueno, sí saben, los que viven en la Ciudad de México lo saben, pero los que no, son millones de personas hacinadas y de repente ya no te puedes ni mover, o sea, no te puedes ni subir los brazos porque tienes a toda la gente encima de ti. Ahora imagínense un ataque ahí, o sea, o que tú tengas que defenderte en un espacio totalmente cerrado y confinado por más seres humanos.
o que estás al lado de las vías del metro y que no puedes moverte libremente porque un paso en falso acabas en las vías del metro y te mueres, ¿sí? O si alguien te empuja y caes ahí en las vías del metro, pues adiós. Entonces, ese tipo de situaciones normalmente no se toman en cuenta, no se toman en cuenta. ¿Y por qué estoy mencionando esto? Porque efectivamente la mayoría de los entrenamientos se desarrollan en áreas de entrenamiento, en espacios especializados para entrenar y no se desarrollan en lugares, vamos a decir, más congruentes con lo que pudiera suceder realmente, ¿sí? No es lo mismo entrenar golpeo dentro de un carro y aprender a golpear dentro de un carro o aprender a golpear en el marco de una puerta o aprender a golpear en el cubículo de un baño público, a golpear en un octágono o aprender a golpear en un ring o aprender a golpear en un tatami abierto. No es para nada lo mismo. Entonces, yo sí soy de la idea y creo, y de hecho está implementado en mi sistema, que se deben empezar a entrenar en espacios irregulares, en espacios más congruentes con nuestra vida cotidiana. Ese tipo de entrenamientos yo ya los muestro en el grado 7 y 8. De hecho, el grado 7 y 8 es totalmente contextual. Esos dos grados son contextuales. Es pelea, es manejo de armas, es supervivencia, etcétera, pero ya en espacios diferentes. O sea, contra pared, contra un carro. Por ejemplo, ahorita yo ya estoy haciendo una serie de defensa y protección alrededor de vehículos, de los automóviles, alrededor y dentro del vehículo. Y sabían ustedes, por ejemplo, que el vehículo, o sea, el vehículo por fuera, digo, a menos que sea una camioneta, pero normalmente los vehículos, los sedán, los carros, tienen una curvatura en las ventanas. O sea, el carro tiene su parte lateral y tiene una curvatura que hace esto así. Y luego va hacia el techo, ¿verdad? Entonces, esta curvatura, si alguien te encajona contra el carro y te agarra del cuello y te empuja, la curvatura va a ir en tu contra. ¿Por qué? Porque te va a curvear en la espalda, va a sacar el pecho y vas a quedar anulado. Y tu movilidad de cadera, si yo estoy totalmente así, contra una superficie y me tienes así agarrado de cuello o con un cuchillo, etcétera, mi movilidad de cadera, que finalmente la cadera es lo que te va sacando de estas situaciones primero, o sea, si recolocas tu cadera, todo el cuerpo le sigue y entonces mueves todo tu axis y te puedes escapar de una situación de estas o cambiar la posición para hacer algún desarme o para golpear o para escapar o lo que sea. Entonces, cuando te inclinan de esa forma, tu movilidad de cadera te la reducen en un 80%. Entonces es mucho más difícil salirte de una situación así, ¿sí? Entonces hay que aprender a utilizar la curvatura del carro, hay que aprender a usar la curvatura a tu favor, no en tu contra. Y de la misma manera, si tú encajonas a alguien contra un auto, tienes que utilizar la curvatura para eliminar su movilidad básica y poderle atacar y anular, etcétera, y defenderte. Entonces fíjense cómo las superficies y las curvaturas y los materiales cambian totalmente, ¿sí? Cambian totalmente tus dinámicas. No es lo mismo, la otra vez me hizo una pregunta muy interesante, un comentario, pregunta muy interesante, José Cherres, ¿sí? José Cherres, cuando hice una videoclase en vivo sobre supervivencia de cuchillo en el piso, José Cherres después me escribió y me hizo una pregunta bastante interesante y muy buena, pregunta y comentario. Me comentó que si esas técnicas funcionaban igual en un colchón, porque en una superficie dura tienes una movilidad diferente a una superficie como un colchón. O sea, en un colchón, efectivamente, bueno, hay diferentes tipos de colchones, pero los colchones, por ejemplo, un colchón muy aguado, que te hundes, pues lógicamente en un colchón que te hundes, tu movilidad va a ser seriamente reducida. Tu salida de cadera, tu proyección de cadera hacia enfrente, hacia un lado, hacia el otro, tus apalancamientos, todo cambia. Todo cambiaría en un colchón. Y me dijo, oye, ¿cómo ves? ¿Esas técnicas pudieran utilizarse en un colchón? Y le digo, no. Hay muchas técnicas que tendríamos que modificar porque lo que utilizas como leverage, como apalancamiento para hacer ciertas salidas de cadera, ciertos apalancamientos, es la dureza del piso. Y cuando no tienes dureza en el piso y te hundes en una cosa más suave, pues es mucho más difícil. Es como, no sé, si acabáramos en una alberca de hula espuma, ¿sí? O en una alberca de esas de niños de bolitas, pues tu movilidad es totalmente diferente. Por ejemplo, no es lo mismo defenderse dentro de una alberca con el agua hasta aquí o con el agua a la cintura que defenderse en tierra firme, ¿no?
O sea, es que todo varía. O sea, esas variaciones pueden hacer que cambie todo el juego defensivo, todo el juego táctico, ¿sí? Con armas y sin armas. Entonces, por ejemplo, como les estaba explicando, en el grado 7 y 8 de Combatives nos enfocamos, el enfoque es ya en ambientes. Nosotros le llamamos ambientes o entornos, ¿sí? Son ambientes ya específicos, ¿sí? Dentro de autos, fuera de autos, en pasillos, en escaleras, etcétera. Y los entrenamientos son muy diferentes porque ya no es que demos una clase en la academia, en el tatami, sino ya la clase es en un baño público, la clase ya es en una sala, la clase es en un carro, en un estacionamiento, o sea, en unas escaleras, ya todo cambia, todo cambia. Por ejemplo, que le estaba diciendo que estoy haciendo una serie de automóviles, de defensa de automóvil. Esta serie corresponde al grado 8, ¿sí? Al grado 8, que ya es el manejo de ambientes. Y pues está poniéndose muy interesante. Ahorita hice el primer video, que es un video introductorio de medidas preventivas alrededor del vehículo y adentro del vehículo, la parte preventiva. Ahora ese video nada más lo estoy subiendo en Vimeo, la verdad, honestamente, no lo estoy subiendo 100% aquí, pero va a ser parte de la serie de protección vehicular, ¿sí? Donde ahorita vamos a pasar a la parte reactiva, o sea, ahora estamos en la parte preventiva, medidas básicas, preventivas, para saber cómo desenvolverte alrededor de tu vehículo y dentro de tu vehículo. Y después vamos a hacer ya medidas reactivas, ya técnicas combativas, con armas y sin armas, fuera de tu vehículo y dentro de tu vehículo. Y eso es ya parte de la serie que voy a subir en Vimeo. Entonces, tu entorno define tu capacidad. Así es. O sea, si tu entorno siempre es controlado deportivo en tatami y en ring y en octágono, ¿sí? Pues tus capacidades van a estar desarrolladas acorde a ese entorno y te vas a mover acorde a ese entorno. Pero si de repente esas capacidades las tratas de aplicar en un entorno enteramente diferente, y no nomás el entorno diferente, o sea, la locación que sea diferente, sino también el tipo de ataque y el tipo de dinámica violenta es totalmente diferente, pues es muy probable que tus dinámicas y tus capacidades no funcionen al 100% y acabes muerto o acabes matando a alguien más accidentalmente como daño colateral. O sea, yo recuerdo el caso de este campeón de jiu-jitsu brasileño en Brasil, campeón de Brasil, un brasileño campeón de Brasil, o sea, un supermaster de jiu-jitsu brasileño que asaltaron, y él iba en un transporte público y lo asaltaron el transporte público dentro de un camión. Y entonces él iba toda la gente sentada, etcétera, y él pretendió desarmar al agresor y lo mataron. ¿Por qué? Porque el juego cambia totalmente. Yo lo estoy viendo, por ejemplo, la otra vez, la clase del miércoles, hicimos, por ejemplo, trabajamos el grado 2, que son ataques de cuchillo básicos, y estábamos trabajando el ataque psycho, que es cuando alguien agarra una punzocortante y te empieza a hacer así en la cara o en el pecho, etcétera, ¿no? Y entonces yo estaba mostrando algunos errores tácticos, por ejemplo, por parte de la familia Gracie, ¿sí? O sea, yo tengo un enorme respeto y admiración por la familia Gracie, por todo lo que han hecho. Rickson Gracie tiene unas capacidades extraordinarias en grappling, extraordinarias, es un prodigio, es un gran maestro, además una gran persona, pero me mandaron sus clases de defensa personal contra armas y la verdad, muy mal, o sea, muy mal. ¿Por qué? Porque no está dentro de su campo. O sea, el campo de Rickson Gracie es el campo del grappling, es el campo del grappling deportivo y sí, el campo de la defensa personal, sí, 1 a 1, sin armas. Pero ya cuando empiezas a observar las técnicas que está aplicando o que pretende enseñar, pues la verdad dejan mucho que desear, con todo respeto que le tengo a este gran maestro. Dejan mucho que desear, ¿por qué? Porque finalmente está repitiendo lo que aprendió de su papá, o sea, de Helio Gracie. Helio Gracie tenía todo un catálogo técnico de jiu-jitsu brasileño contra armas. Y son técnicas muy rústicas, muy rudimentarias que se enseñaban en el judo, de hecho. O sea, cuando vemos a Kyusho Mifune aplicando técnicas contra armas, uno puede ver desde dónde tomó Helio Gracie esas técnicas. Y son técnicas muy antiguas, obsoletas, que ya no funcionan, ¿sí? Que no funcionan, ¿sí? Y las siguen enseñando. Y ahora Rickson Gracie está enseñando estas técnicas. Por ejemplo, la otra vez vi
una defensa contra ataque psycho de cuchillo y por eso yo lo mencioné en la clase. O sea, dije, miren, hay sistemas que les van a decir que tú puedes bloquear el cuchillo, meter la mano por abajo y apalancar la mano del cuchillo y tirar a la persona. Y la verdad, en un ataque real de cuchillo psycho donde el otro está pistoneando y está entrando fúrico y te está agarrando, ese tipo de técnicas son prácticamente imposibles o muy difíciles de aplicar, o las aplicas después de recibir demasiado castigo. Entonces, no es que sea mal maestro, por ejemplo en este caso Rickson Gracie, sino que su entorno ha sido diferente, su experiencia ha sido diferente y su experiencia ha sido hacia lo deportivo, hacia la defensa personal básica, no hacia la defensa personal avanzada, porque eso es defensa personal avanzada. Defensa personal avanzada es todo aquellas circunstancias y escenarios que son complejos y que requieren de otro tipo de percepción, de otro tipo de experiencia, de otro tipo de técnicas y de entrenamiento, ¿sí? Tomando en cuenta tantos y tantos elementos tan importantes. O sea, por ejemplo, uno de los elementos más importantes es qué tanto tiempo permaneces en la situación de riesgo. O sea, si alguien, por ejemplo, viene y me amaga con un cuchillo, yo tengo no más de 3 segundos para eliminar esa amenaza. Porque pasando 3 segundos estoy ya pasando demasiado tiempo en un escenario de riesgo donde el agresor pudiera no estar solo. Donde si yo, por ejemplo, aplico una técnica de grappling en un amague de cuchillo y lo empiezo a apalancar y luego lo llevo al piso y me siento policía y lo empiezo a dar vuelta y lo empiezo como a arrestar o a tratar de dominar, puedo recibir mucho daño y mucho castigo y un ataque secundario por parte de un tercero, que pudiera ser amigo del agresor o colega del agresor o compañero del agresor, o una persona que iba pasando y cree y piensa que tú eres el agresor y entonces te atacan a ti. Y ya hemos visto varias situaciones así, o sea, donde por ejemplo un chavito era muy bueno, se ve que era muy bueno haciendo grappling, derriba a otro chavito, lo monta y de repente llega otro compañerito, lo patea en la cara y lo noquea instantáneamente al que estaba montando, ¿sí? El caso de esta persona, ese es un video muy bueno donde hay dos tipos peleándose y entonces uno de ellos se ve que sabía más o menos MMA o tal vez de lo que ha visto del UFC, no sé, pero se le sube, o sea, le mete una montura, lo monta y le empieza a meter un ground and pound al que estaba en el piso y entonces curiosamente sale la mamá, la mamá del agredido, o sea, la mamá del que estaba abajo recibiendo todo ese castigo. Sale la mamá y le pega un santo patadón que lo noquea, o sea, lo deja fuera de combate, ¿sí? Entonces, ese es el problema de no entender los contextos y las circunstancias que son enteramente diferentes. Lo deportivo uno a uno no es lo mismo a la supervivencia en situaciones de violencia donde todo puede suceder. Entonces es a lo que voy. O sea, por ejemplo, si tú no tomas no toman en cuenta esa regla de los 3 segundos, la regla de los 3 segundos, donde en 3 segundos el otro tiene que estar noqueado, tiene que estar fuera de combate, entonces ya no son 3 segundos, son 4, 5, 6, 7, 8 segundos. Y mientras más segundos pasen en un escenario de riesgo y tú sigues involucrado en ese escenario de riesgo, más riesgo tienes o más probabilidades tienes de acabar muerto o de acabar seriamente lastimado. Entonces, si tú cuentas, 3 segundos sería 1, 2, 3. O sea, en ese lapso, si ustedes lo piensan, vean el tiempo. 1, ese lapso de tiempo es una eternidad en una situación real. Es una eternidad, es demasiado, ¿sí? Pero es el tiempo máximo. Si ya hablamos de 5 segundos, vamos a hablar de 5 segundos. 1, 5. ¿Vieron todo el tiempo que es? Eso es ya peligrosísimo. Peligrosísimo, ¿por qué? Porque mientras más segundos pases ya en una acción combativa, o sea, ya que estás literalmente defendiendo tu vida a base de golpes, de cuchilladas, de balazos, de lo que sea, ese lapso es demasiado tiempo y estás arriesgándote ya demasiado. Y además estás arriesgando a los que están alrededor de ti, o sea, el daño colateral es mucho mayor, ¿sí? Entonces, la defensa y la protección depende mucho también, no nomás del entorno y cómo el entorno define tu capacidad, sino el mismo entorno y las mismas circunstancias tan variables en situaciones de riesgo definen el tiempo de reacción que necesitas. Entonces, si no tenemos en cuenta todos estos elementos, estos factores, vamos a estar practicando una defensa que pareciera funcional, que pareciera muy buena, incluso impartida por gente que es muy capaz en su propio campo, pero se acaban metiendo en un campo que no conocen y acaban enseñando cosas que pues realmente no funcionan, ¿ok?
Entonces les dejo ese video, espero que sea instructivo, que sea positivo. No es atacar gratuitamente a los demás, ni criticar a los demás, es simplemente mencionar cómo funciona esto, ¿sí? Y no con base en especulación. Yo no estoy especulando, imaginando, o yo no estoy hablando para ganar suscriptores o para ganar dinero de YouTube, ¿sí? Porque como ustedes ya saben, yo no gano ni un centavo de lo que yo comparto aquí con ustedes. O sea, es realmente por un interés genuino de ayudar a la gente, ¿sí? Genuino, ¿ok? Y por último, quisiera comentarles que, bueno, varios temas. Uno, que voy a subir una serie de videos que se van a llamar Sin Comentarios. Va a estar divertido, ¿sí? Ya subí uno, puse un video que dice Sin Comentarios, parte 1 o video 1, y el título es Sin Comentarios. ¿A qué me refiero con este tipo de videos? Son las peores dinámicas o los peores entrenamientos que yo he visto en video. O sea, a mí me mandan muchas técnicas, me mandan muchos videos para que yo los analice o para que yo opine de ellos, etcétera. Y mucho de lo que me mandan tiende a ser hasta ridículo. O sea, en el tema de defensa funcional, o sea, en tema de funcionalidad. Se ve muy bonito, se ve muy impresionante, es muy artístico, muy dinámico, muy plástico, se ve increíble, pero en tema de funcionalidad es una total y absoluta fantasía. Y me mandaron este video de este practicante o maestro de sistema ruso en Japón, que está haciendo una dinámica que hacen sus profesores, Vasiliev y Ryabko, que hacen sus profesores y hacen muchos practicantes de sistema, que es, vamos a decir, una dinámica o un ejercicio, voy a decirlo, estoy siendo amable, ¿sí? Espero que no piensen que es una técnica real, pero si lo piensan, híjole, ya estamos como mal de la cabeza. Pero vamos a decir que es un ejercicio de fluidez, ¿sí? Y una dinámica contra 2 o 3 cuchillos. O sea, es como si tú agarras y o yo, vamos a decir que yo agarro y les digo, ¿no? A 3 de mis alumnos, a ver, tú toma un cuchillo, toma un cuchillo, toma un cuchillo, y ahora atáquenme los 3 al mismo tiempo con cuchillos. Y yo me los voy a quitar con puro tai chi o con movimientos, me los voy a quitar y no voy a recibir ni una puñalada, o voy a reducir el daño al máximo, nada más moviéndome contra 3 cuchillos. ¡Ay, cabrón! O sea, ahora sí que discúlpenme. ¿En qué puto planeta viven? Discúlpenme, ahora sí les voy a hablar así al chile. ¿En qué puto planeta viven? ¿Qué nivel de pendejez, cabrón? No mamen. O sea, sí, eso sí me emputa. Porque, o sea, la verdad, cuando tú enseñas esas pendejadas, ¿sí? ¿Qué haces? A ver, ¿qué estás haciendo? Estás enseñándole a la gente, estás haciéndole creer a la gente que puede lidiar contra 3 fulanos con navajas y cuchillos. Y una persona, cuando vea a 3 fulanos con cuchillos y navajas, que piense que puede hacer eso, en vez de correr, en vez de buscar refugio, en vez de buscar una estrategia real de protección, va a pensar que puede contra 3 fulanos con cuchillos, a 3 atacantes con cuchillos. Y no hay nada más pendejo que eso, ¿sí? Y no se vale. Y hay gente que me escribió y me dijo, oye Bruno, tú subiste un video criticando sistema con ese sin comentarios de que tú no crees en que alguien pueda lidiar contra 3 atacantes con cuchillos. No lo creo. No lo creo. Y entonces una persona me dice, es que entiende, es solo un ejercicio. Es un ejercicio de movilidad, no es una técnica como tal, es un drill, es un ejercicio. A ver, ¿cómo chingados le enseñas a tu cuerpo, ¿sí? Y le pretendes enseñar a tu cuerpo y a los demás, incluso hasta como drill y como ejercicio, que puedes lidiar contra 3 atacantes con cuchillos? No me cabe en la cabeza. O sea, hay de drills a drills. Un drill es un ejercicio, es un simulador. Eso es drill. Drill es simulador, es un simulacro, ¿ok? Y si tú estás simulando que puedes atacar, que puedes defenderte de 3 fulanos con cuchillos, tu drill es una pendejada, ¿sí? Tu drill es una fantasía. Muy padre para una película, muy padre para una demostración, etcétera, pero lo más estúpido si tú pretendes mostrar eso como algo real, como funcional. Eso está muy, muy mal y no estoy de acuerdo, y eso sí lo voy a señalar, aunque se enojen, discúlpenme, ¿sí? Y yo sé que molestó muchísimo a mucha gente del sistema ruso, me vale madre, honestamente. ¿Por qué? Porque no podemos jugar con la seguridad de la gente, ¿sí? No podemos jugar con la vida de la gente por andar mostrando esas pinches mamadas, porque son unas pinches mamadas. Incluso yo le dije a una amiga, a una persona,
Un conocido me dice, oye, pero es que el sistema, yo practico sistema y sí, va, le digo, vamos a vernos, yo agarro un cuchillo de entrenamiento y a ver si me desarmas, ¿sí? Y yo te aplico, pero no te voy a atacar como atacan que tú te acercas con el cuchillo, te voy a atacar fúrico y a ver si me lo quitas. Y no, es que no, pues, ¿cómo no, chingados? O sea, vamos a demostrar, ¿sí? Que puedes hacerlo en una situación real. Entonces, si tú crees que puedes defenderte de 3 personas con cuchillos, ¿sí? De repente, si crees que puedes hacer eso, yo te invito que te vayas al psiquiatra, ¿sí? Yo te invito a que vayas a la psicoterapia, porque estás mal del cerebro, pero mal del cerebro, ¿sí? Entonces, aguas con eso, porque hay cada pinche mamada que enseñan que no mamen, ¿sí? Entonces, yo voy a seguir poniendo mis videos sin comentarios, porque ahorita ya comenté del video. Lo hice porque era necesario para pues, que entiendan el contexto de por qué estoy poniendo ese video. Pero ya no voy a comentar. ¿Por qué? Porque el video habla por sí mismo. O sea, estoy poniendo ese tipo de dinámicas para que tú, si tienes un poquito de criterio, te des cuenta de que eso es una completa mamada, una mentira, y que además es perverso que pretendan enseñarle eso a la gente y que la gente crea que eso sí funciona. Y es perverso, ¿por qué? Porque el instructor, ni el mismo instructor lo haría. Ni el mismo instructor lo haría. ¿Por qué si el mismo instructor lo puede hacer ni es capaz de hacerlo? ¿Por qué pretende que alguien que se supone está menos capacitado lo va a hacer en una situación real? No entiendo. Eso es ser imbécil y ser perverso, ¿sí? Es ser idiota, ¿sí? Pero yo entiendo, tal vez este personaje en Japón, este maestro en Japón, maestro o instructor, como vive en Japón y en Japón yo no lo conozco, ¿no? Yo iba una vez al año a Japón. Durante años iba una vez al año y yo no veía mucha delincuencia y yo no veía mucha violencia, honestamente. No es lo mismo Japón a Venezuela, no es lo mismo el primer mundo de Tokio o de Kioto o de Osaka, no es lo mismo a vivir en El Salvador o a vivir en México o a vivir en Venezuela o a vivir en Colombia, en los barrios donde te acuchillan y donde te apuñalan en serio. Entonces seguramente este instructor que tiene 2 dedos de cerebro táctico nunca ha sentido lo que es un pinche ataque fúrico y no ha visto lo que es realmente la violencia real y la sangre de un apuñalamiento ejecutado por un verdadero hijo de puta. No lo ha sentido y no lo ha visto y no sabe de lo que se trata y por eso se pone a jugar con 3 personas con cuchillos. O sea, realmente... Ay, Dios mío. Ok. Sí me encabrona. Me molesta bastante. Me molesta, porque hay personas que estamos tratando de hacer las cosas bien, que estamos tratando de mostrar lo que es la realidad, para que vengan estos otros personajes que no tienen ni idea de cómo es realmente un ataque, o tienen idea, aún peor, saben cómo es un ataque y aún así enseñan esas mamadas. O sea, digo, sí me parece perverso, sí, me parece perverso, sí. O sea, yo no entiendo Vasiliev. No entiendo por qué Vasiliev hace eso. Vasiliev hace dinámicas hasta contra 4 cuchillos. 4 alumnos, 4 de sus estudiantes se le acercan con cuchillos y él se los quita como si no pasara nada. Ok, ¿dónde vive Vasiliev? Vive en Toronto. Ok, en Toronto. ¿Toronto es conocido por ataques de cuchillo? Me pregunto yo. Es una pregunta genuina. Porque si Toronto no es conocido por ataques de cuchillo y no es conocido por un alto nivel de violencia como sería El Salvador, o como sería Honduras, o como sería México, o como sería Colombia, entonces este Vasiliev está entrenando una fantasía en un lugar de fantasía en términos de situaciones reales, de ataques reales con punzocortantes. Entonces, así como que vamos a hacerle caso a alguien que no ha sentido y que no vive en constante peligro real, pues no le voy a hacer caso. No lo voy a tomar en cuenta y no le creo. Ni tantito, ni poquito, ¿sí? Ni lo que dice, ni lo que hace. No le creo. Punto. ¿Por qué? Porque evidentemente está reflejando su entorno. Y su entorno, evidentemente, por el tipo de cosas que entrena y que enseña, su entorno evidentemente no es peligroso. No lo es, porque si fuera en serio peligroso, no estaría enseñando esa sarta de mamadas, ¿sí? Y se los digo con todo respeto a los practicantes del sistema, aunque se enojen. ¿Ok? En fin, entonces voy a seguir subiendo, sí, videos sin comentarios. Y si de repente le tocó a
Krav Maga, pues sin comentarios. Y si de repente le tocó a Ninjutsu, pues sin comentarios. Y si de repente le tocó a Aikido, pues sin comentarios. Y si de repente le toca Combat Tips, a mi propio sistema de Combat Tips, pues sin comentarios. ¿Por qué? Porque se trata de mostrar la realidad y que la gente deje de engañarse y que los instructores dejen de engañar a la gente con esa sarta de porquerías. ¿Ok? Nos vemos en un próximo video. Buen viernes. Hasta luego.